desde ya que el tema pues, no es fácil. De hecho, si fuera fácil no habría discusión al respecto, pero vamos a hacer un planteamiento. Cuando hablamos de las marcas de una iglesia bíblica, pues hay varios matices aquí a tener en cuenta, y es que si usted hace un barrido en lo que hoy es, lo que es más representativo hoy, usted puede encontrar entre 12 marcas y 3. Entre 3 y 12 se han dicho, así que depende de donde usted consulte. Las marcas de la iglesia verdadera son 3, otros 9 y encontré 12 también. Y a veces me parece un poco impreciso porque no estoy seguro si lo que quieren dar es las marcas de una iglesia verdadera o de una iglesia saludable. Creo que son dos cosas distintas. La una usted presupone que ya es una iglesia y que puede ser mejor, pero creo que aquí el asunto es a qué pudiéramos llamarle o no una iglesia verdadera. Como un consenso, casi que como consenso, en la Reforma se plantearon 3 elementos muy generales para identificar una iglesia verdadera de las iglesias apóstatas. 3. Antes de decírselas, me parece que el asunto con esas declaraciones tan pequeñas, tan sucintas, es que no dicen mucho más que eso. ¿Sí? Me preocupa eso. Segundo, que estas deben ser dilucidadas a la luz del contexto histórico donde se dieron. Y me imagino que en el momento de la Reforma tenían en mente cosas muy particulares. Entonces por eso son estas marcas, donde seguro lo que más se tenía en mente al hablar de una iglesia apóstata era la iglesia de Roma. Será más fácil distinguirla y tomar los distintivos en oposición a lo que es la iglesia de Roma. Y al final queda también la duda, hermanos, con esas declaraciones tan sucintas, que en la práctica nos quedaron con 3 distintivos, sino que en la práctica parece que eran más, ¿sí? O sea, la Reforma dijo, son 3, este y el otro, pero en la práctica usted los ve, que esas 3 tenían como sus subdivisiones. Entonces eso me preocupa, estas declaraciones tan sucintas, pero es histórico y se las voy a decir. Tenemos, por poner un ejemplo, a Calvino. Él justificó en su escrito ante el emperador Carlos V en la Dieta de Spira, estamos hablando de 1529, en esa obra que se llama La necesidad de reformar la iglesia, que pues una exposición clara y una defensa clara de lo que es el presbiterianismo, pero pues de ahí sacamos buenas cosas, pero no todo, ni su totalidad. Noten cómo el resumen, él dice, si se pregunta entonces, ¿por qué cosas, principalmente la religión cristiana, tiene una existencia firme entre nosotros y mantiene su verdad? Se verá que las siguientes 2 cosas no solo ocupan el lugar principal, sino que encierran bajo ellas todas las demás partes y la sustancia entera del cristianismo. Esa es la declaración que hace Calvino. ¿Quieres saber qué es el cristianismo? ¿Y cómo diferenciarlo de otras cosas que no son el cristianismo? 2 cosas, el planteó. Debajo de estas están todas. 1. A saber, el modo en el que Dios debe ser adorado propiamente. 2. El origen de donde se obtiene nuestra salvación. Para Calvino, salvación y adoración verdadera definían lo que es una iglesia verdadera en contraposición a lo que no es una iglesia. Pues por supuesto que esto hoy día usted no puede decirlo, ¿verdad? Porque el principio regulador, no, eso no se puede hablar del principio regulador de la adoración como un distintivo de una iglesia. Pero para Calvino, la forma o el modo de adorar al Dios verdadero era una marca de la iglesia verdadera. La segunda era reconocer de dónde viene nuestra salvación. Dice, cuando estas cosas no se consideran, aunque nos gloriemos con el nombre de cristianos, nuestra profesión es hueca y vana. Más adelante, la declaración de Teodoro de Beza se estandarizó en un
escrito que se llama Las marcas por las que se puede discernir la falsa iglesia de la verdadera. Voy a colocar aquí a Calvino, ¿cierto? Es Calvino para Teodoro de Beza. Él dice: por tanto requerimos que en primer lugar se haga diferencia entre la verdadera iglesia de Dios y la que no lo es, aunque ella tome este nombre. Y después, entre aquellos que están en la iglesia, de manera que también son de la iglesia, y aquellos que no son de la iglesia, aunque estén en la iglesia. Porque es seguro que Satanás intenta todo lo que puede para que su sinagoga sea considerada como la verdadera iglesia. Y mientras se combata aquí abajo, es seguro que la paja estará mezclada con el buen grano y la cizaña en el trigo. Por tanto, para que en lo posible no seamos engañados, se tiene que comprender bien estas diferencias. La marca de la verdadera iglesia es la predicación de la palabra del Hijo de Dios. ¿Cómo se llama el Evangelio? Porque su centro es Jesucristo, tal como ella ha sido revelada en los profetas y apóstoles, y por esto es anunciada al mundo, comprendiendo también los sacramentos y la administración de la disciplina. De la disciplina eclesiástica, tal como Dios la ha ordenado. Entonces, la predicación de la palabra del Hijo de Dios, tal como esta ha sido revelada en los profetas y apóstoles, comprendiendo también por consiguiente los sacramentos y la administración de la disciplina eclesiástica, tal como Dios la ha ordenado. Volvemos a la confesión belga. Dice en el artículo 29: creemos que por medio de la palabra de Dios, se ha de distinguir diligentemente y con buena prudencia cuál sea la iglesia verdadera, puesto que todas las sectas existentes hoy en día en el mundo se cubren con el nombre de iglesia. No hablamos aquí de la compañía de los hipócritas, los cuales se hallan en la iglesia entremezclados con los buenos, y sin embargo no son de la iglesia, si bien corporalmente están en ella, sino que decimos que el cuerpo y la comunión de la iglesia verdadera se han de distinguir de todas las sectas que dicen que son la iglesia. Los signos para conocer la iglesia verdadera son estos: la predicación pura del evangelio, la administración recta de los sacramentos, tal como fueron instituidos por Cristo, la aplicación de la disciplina cristiana para castigar los pecados. Resumiendo, si se observa una conducta de acuerdo a la palabra pura de Dios, si usted nota aquí, cuando dice si se observa, entonces empieza a ampliar el espectro. Si se observa una conducta de acuerdo a la palabra pura de Dios, desechando todo lo que se opone a ella, teniendo a Jesucristo por la única cabeza, mediante esto se puede conocer con seguridad a la iglesia verdadera y a nadie le es lícito separarse de ella. Entonces voy a colocar como coincidió con Beza, solo voy a añadir donde hace una precisión: conducta pura. Y dice: desechando todo lo que se opone a ella, teniendo a Jesucristo por la única cabeza. Conocimiento de Cristo como la cabeza. Es que eso es lo que yo digo, que parecen sucintas y luego empiezan a ampliar. Él le colocó no solo la observancia de los sacramentos, la confesión, sino la administración recta de los sacramentos. Tenga eso en mente. Y respecto a los que son de la iglesia, esto se les puede conocer por las señales características de los cristianos. Ya no va a hablar de la iglesia, sino de los cristianos. La fe, cuando habiendo aceptado al único Salvador, huyen del pecado y siguen la justicia, aman al verdadero Dios y a sus prójimos. No se apartan ni a derecha ni a izquierda y crucifican la carne con las obras de ella. No es que ya no haya grandes debilidades en ellos, sino que luchan contra ellas todos los días de su vida por medio del Espíritu,
amparándose constantemente en la sangre, muerte, dolor y obediencia de Jesucristo, quien tiene el perdón de sus pecados por la fe en Él. En cuanto a la falsa iglesia, esta se atribuye a sí misma y a sus ordenanzas más poder y autoridad que a la palabra de Dios. Rehúsa someterse al yugo de Cristo, no administra los sacramentos como los ordenó Cristo en su palabra, sino que quita y agrega a ellos como mejor le parece. Se apoya más en los hombres que en Cristo, persigue a aquellos que santamente viven según la palabra de Dios y a los que la reprenden por sus defectos, avaricia e idolatría. Estas dos iglesias son fáciles de conocer y distinguir la una de la otra. Como usted ve, esta confesión tenía en mente al catolicismo romano. Sí. Entonces, por implicación, por contraste, lo que veía en ellos, decía, eso es lo apóstata. Entonces, lo verdadero debe ser lo opuesto. Pero usted ve que empezamos a tener una lista más o menos grande. Yo tengo problemas con esto, o sea, no problemas de concepto, me parece que esto es así, pero tengo problemas con estas cosas, porque le diría, bueno, cuando me habla de la predicación fiel del Evangelio, estamos pensando solo en aquella predicación que expone la justificación, el nuevo nacimiento, o tiene en mente la predicación de todo el consejo de Dios. ¿Sí me hago entender? O sea que si una iglesia predica a Jesucristo, aunque en lo demás, en todo el consejo de Dios esté errada, todavía entraría en este rango, o para ellos aquí el Evangelio también tiene que ver con todo el consejo de Dios, por ejemplo. ¿No es algo relativo hablar de una administración recta de los sacramentos? Porque entonces, si usted es presbiteriano, ¿cómo administra rectamente los sacramentos? Primero a un niño, ¿verdad? En el caso del bautismo, y luego por aspersión. O sea que los que no bautizamos niños y lo hacemos por inmersión, ¿todavía nos amparamos como iglesia verdadera o no? ¿Sí nota? Que hay una especie como que, no sé qué tenía en mente él. Si tenía en mente a Roma, todavía los bautistas cabemos. Pero si tenía él solo pensando en sí mismo, pues ahí nos sacó, hermanos, duramente. Yo le pregunto aquí a esta lista, ¿qué pasa con el gobierno bíblico de la iglesia, por ejemplo? ¿Qué podemos decir de la santificación, la pertinencia o no de la ley moral o el asunto de la membresía regenerada? ¿Podemos incluir, como lo hizo Calvino, el principio regulador de la adoración, como lo consideramos nosotros una derivación del segundo mandamiento? El asunto es complejo, ¿sabe por qué? Porque en la Reforma, ni aun las iglesias más liberales pensaban en algo como el pastorado femenino. Ni siquiera Roma llegó hasta allá. Hoy tenemos que lidiar con eso. Entonces, ¿usted dónde pondría en esta lista gobierno bíblico de la iglesia? ¿Me voy a entender? En su momento ese no era ningún problema. Luego le digo, ni Roma llegó hasta allá. Otras luchas tenemos hoy. Exacto, entonces, esas cosas sucintas, y solamente por decir, es que esto es de la Reforma. Sí, yo entiendo que es de la Reforma, pero también debemos entender que eso respondió a un momento histórico en su momento. Deseo recordar una nota de equilibrio. Debemos advertir el asunto de la catolicidad de la iglesia, para que no veamos solamente iglesia en los límites de nuestra congregación. Cuidado, hay una catolicidad. La iglesia de Cristo está representada en muchas iglesias locales y no solo en la nuestra. No podemos aplicar aquí la universalidad restringida, que no nos permita apreciar como iglesias a muchas congregaciones, aun si no son reformadas. ¿Ya? O sea, no podemos decir, iglesia verdadera, la Reforma, como si la Reforma fuera todo lo que una iglesia debería ser, y como si fuera de ella no hay iglesia verdadera. No, hasta allá no podemos llegar. Sería ya atentar contra la catolicidad de la iglesia en un buen sentido. Sin embargo, está el otro opuesto, y es de abogar por el concepto más amplio de universalidad, donde todo aquel que diga que es una iglesia, entonces él lo dice, pues creámosle. ¿Es iglesia? Pues es iglesia, ni lo uno ni lo otro. ¿Me
hago entender, ni hacer de nuestra propia iglesia como el límite de lo que es una iglesia de Cristo, ni tampoco ese concepto, digamos, cuasi ecuménico, donde todo aquel que se denomina iglesia, pues debemos creerle porque lo dice él. Aunque sea difícil distinguir entre iglesia y secta, es nuestro deber procurar hacerlo. Hemos insistido en que como la iglesia debe estar alerta para no dejar que su catolicidad se convierta en ecumenismo, debe estar también en guardia contra cualquier cosa que quiera dañar su catolicidad, evitando cualquier espíritu de sectarismo. Entonces, no, aquí, lamentablemente, como le digo, yo no quiero dar una respuesta absoluta, pero quisiera también que en esta tarde pudiéramos alimentar esta conversación con luz, si Dios nos da, para dar una respuesta al asunto de las marcas de la iglesia, con la que podamos juzgar si una iglesia es a una iglesia y no sinagoga de Satanás. Debemos de hecho ser más generales que particulares dentro de un marco particular. Yo me voy a explicar eso. Para juzgar si una iglesia es o no iglesia y no sinagoga de Satanás, debemos ser más generales que particulares. Debajo de un marco particular. ¿Ya? Estoy asumiendo que el marco es particular. Dentro de esa particularidad debemos ser más generales que particulares. ¿Cuál es la particularidad? La confesión nos habla de iglesias de Cristo. Este es el marco particular. Y cuando hablamos de iglesia de Cristo, entonces nos hacemos un gran favor, porque nos estamos quitando de los hombros otras organizaciones, organismos, que aunque se llamen iglesias, ni siquiera ellas se reconocen como iglesias de Cristo. ¿Sí? Simplemente, por ejemplo, el mormón. Ahí le está diciendo a usted, ¿qué creen? En mormón. Ya estamos ahí. Entonces, ahora, si ellas se confiesan iglesias de Cristo, si ese es su concepto, entonces ya eso nos pone bajo un marco particular. ¿Ya? Entonces ya sacamos, por ejemplo, ¿qué le digo? Los Hare Krishna, todas esas cosas. Y entonces de todo el panorama, entonces ya se nos reduce a todos aquellos que se confiesen iglesia de Cristo. Bajo ese marco particular debemos ser más generales. Ahora, para esto trataré de basar mi respuesta en Efesios 4, 3 al 6. Efesios 4, 3 al 6. Que yo he visto que este texto es más usado para generalizar, pero a mí se me hace que en vez de simplificar, nos pone un estándar general, pero fuerte a la vez. Yo no creo que este texto nos diga todo, pero sí nos ubica. Dice el texto, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como si dijera dos puntos, es decir, ¿cómo es la unidad del Espíritu? Un cuerpo. Y aquí, un cuerpo es nuestra doctrina de eclesiología. Un cuerpo. ¿A qué hace referencia aquí? Estamos unidos en un cuerpo. Un espíritu. Neumatología. Como fuisteis llamados en una misma esperanza. Eso es escatología. Un Señor. Eso es cristología. Una fe. Eso es soteriología. Un bautismo. Eso es sacramentología. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es teología propia. ¿Ya lo vio? Es que en lugar de simplificar al mínimo, lo que hace es colocar unas bases y dice, bueno, en este marco, más o menos. Yo le digo que ese texto no está completo, pero nos enseña que el asunto de la unidad y de la distinción de qué es una iglesia
no es 2 puntos o 3 tan fáciles, sino que es un poco más robusto el asunto. Entonces, basado en esto, yo voy a proponer las marcas de una iglesia verdadera. Pero es una propuesta también que lanzo. Es una propuesta. Quisiera también escuchar si esto hace justicia a cómo reconocer una iglesia de Cristo. Primero, primera marca de una iglesia verdadera: el reconocimiento de la Escritura como infalible e inerrante palabra de Dios. Piensen que si no estamos de acuerdo en la Biblia, de ahí para adelante todo lo que digamos, imagínese que yo le diga, hermano, pero es que aquí Timoteo dice tal cosa. Usted me dice, pero es que eso no es inspirado. No, pues, ya, o sea, ahí rompemos cualquier unidad que usted y yo podamos tener. Si usted dice, sí, pastor, pero es que eso se lo dijo Pablo, eso era para los judíos y cosas así, eso no es para nosotros. Esta parte de la Biblia no aplica para nosotros. Y yo entiendo que hay partes, pues hay que saberlo matizar. Pero usted lo que me está diciendo es que hay partes de la Biblia que bien pudiéramos arrancar hoy y quedarnos con una parte. No tenemos, porque yo apelaría a la Escritura y otra persona no apelaría a la Escritura, sino, no, pero es que otros estudios han dicho que encontraron que los arqueólogos dicen que son millones de años. ¿Qué decimos eso? Sí, pero Génesis, sí, pero es que la arqueología, mire, si usted no reconoce, si una iglesia no reconoce, al menos de forma general, quizá ni siquiera lo puedan decir, ¿qué es inspiración? Y uno puede decir, sí, de honestos, de Dios, de la respiración, no, esas cosas. Quizá no le puedan decir eso, pero si al menos implícitamente asumen que ese libro es autoritario, porque viene de Dios, que es infalible, que delante de su palabra, si nos explican por la Escritura, nos convencemos, pienso que eso es un primer distintivo de una iglesia verdadera a comparación de la otra, de las iglesias apóstatas, que de por sí tienen que anular la doctrina de la inspiración y la infalibilidad de la Escritura. Segundo, un concepto bíblico del ser de Dios como Trinidad. Un concepto bíblico del ser de Dios como Trinidad. Mire cuánto le cabe por debajo, pero yo me quiero parar en las piedras más grandes. De hecho, si una persona no tiene el concepto adecuado de Dios, le cabe la exhortación del Señor a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea que esa gente ha creado un ídolo de su corazón. Entonces no creemos en el mismo Dios. ¿Ya? De hecho no creemos. Si una persona no cree que Dios es trino, se inventó un Dios. Entonces el Señor le dice, ustedes sabrán lo que no saben. Entonces, ¿cómo podemos pensar que es una iglesia verdadera aun cuando adore a un Dios que ellos se inventaron? Debemos al menos, hermanos, de forma genérica, yo vuelvo y le digo, no significa que todos los hermanos de la iglesia deban recitar exactamente lo que un catecismo dice de la Trinidad, pero sí de tener conceptos básicos de que creo en un Dios que es un Dios en Trinidad. 3. La salvación en Jesucristo por gracia mediante la fe. ¿Verdad? Usted me dice, no, yo realmente sí creo en eso, pero también creo que María es corredentora. No, pues ahí, pare ahí ya. ¿Sí? Salvación solo en Jesucristo. La salvación debe ser por gracia mediante la fe. Así que si hay una iglesia que crea que uno es salvo por otro medio, si cree que es salvo por obras, si cree que, ¿me hago entender? Si la salvación la derivan de otra persona y no viene como una gracia de Dios por medio de la fe, no podemos considerarle hermano. Porque, hermanos, si alguno niega el fundamento que es Jesucristo, ¿dónde lo dejamos? No, pero yo creo que Dios es trino, sí. Y cree que la segunda persona es el Salvador y que la salvación es una gracia o que usted se la gana. Este es el pequeño problema que más adelante cristianos y católicos se abrazaron para decir, no le prestemos problema a eso, amigos. Así se tomaron de la mano, ¿verdad? Eso fue en el 90. Si usted no sabe, en los 90 un grupo de teólogos de alto nivel
de los que está J.I. Packer, que fue el que más nos... ¿Cómo hiciste eso? Dijeron que la verdad, históricamente, la diferencia de soteriología entre el catolicismo y los evangélicos no era mucha. Bueno, un momento. Justificados pues por la fe. Y ellos aunque digan que creen lo mismo, ellos sí asumen que el hombre participa de una cooperación, al menos puede tener una preparación para la gracia. Y hermano, ahí sí nos abrazamos a Lutero, donde digo, la justificación por la fe es la doctrina en la cual ustedes se levantan o se caen, ¿sí? Irreconciliable, porque o usted es salvo por la gracia de Dios por medio de la fe, o usted mismo se ayudó a salvar. No podemos tener otra fundamento. 4. La santificación de los creyentes. Y en esto mucho cuidado, hermanos, porque como les he dicho, y como ustedes ya lo saben, hermanos, elegidos por Dios para salvación mediante la santificación por el Espíritu, y sin santidad, ¿qué? Mire, y si alguien no va a ver al Señor, ¿yo cómo voy a ser hermano de este? Si es que él no va a ver al Señor y yo lo voy a ver, ¿qué hermandad tenemos? Yo no puedo tener hermandad con una persona que va para el infierno. La santificación de los creyentes, es decir, si hay una organización que le dice, sí, Cristo es el Salvador, pero usted puede vivir como quiera, que ya es salvo, ya, como lo dice aquella secta de Creciendo en Gracia, con la que nos confunden. ¿Ustedes son Creciendo en Gracia? No. O sea que ya que somos salvos, podemos vivir, exacto, por la gracia, podemos vivir como queramos sin santificación. Pues no creemos eso. Nosotros creemos que somos elegidos por Dios para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Así que, bueno, 5, las 2 ordenanzas del nuevo pacto. Las 2 ordenanzas del nuevo pacto. Bautismo y cena del Señor. ¿Verdad? Mire que estamos siendo bien generosos. ¿Me hago entender? ¿En qué sentido? Que reconocemos, hermanos, que aún iglesias pentecostales carismáticas, por ejemplo, a veces pequeñas iglesias no tienen toda la luz. Pueden decir, bueno, esto es un símbolo o no es un símbolo. ¿Creen ustedes en la consustanciación? ¿Por qué no son transustancionistas? Bla, 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 bla. Bueno, no pudieras decirlo, pero al menos reconocen que un creyente debe ser bautizado y que los creyentes participan de la cena del Señor. Puede que no tengan tanta luz como los corintios, que hasta borrachos llegaban. ¿Ya? No, eso es feo. Pero digo yo, pero al menos reconocían que tomar la cena era lo que tenían que hacer. ¿Sí? Bien. 6. La procura por una adoración bíblica a Dios. Note, la procura. Porque usted puede no tener una adoración bíblica, pero quiere hacerlo. O al menos la luz que tiene es que lo que está haciendo va de acuerdo a la palabra. Lo que pasa es que nosotros no podemos derivar, no podemos sacar a un lado nuestro concepto de Dios del concepto de la adoración a Dios. Yo considero, hermanos, que hay muchas diferencias en cuanto a la manera que concebimos la adoración bíblica. Es cierto, pero al menos la procura por tenerla debe ser la misma. ¿Ya? Puede que yo diga, mire, mi concepto es que yo en el Salmo veo que la gente hace esto, tiene panderos y no sé qué. Al menos tiene la procura de tomar la escritura como autoridad y volcarla en la adoración. Esa es la luz que tiene. Pero miren la procura. ¿Ya? Pero si usted encuentra personas que dicen, no le metamos Biblia a esto, simplemente que hagamos que nos gusta, ¿sí me hago entender? O sea, que no tienen la escritura como su norma. Ahora, entre eso hay mucha diferencia, por supuesto, aún entre los reformados, imagínense. 7, el esfuerzo por el gobierno bíblico de la iglesia. Muy importante, porque la iglesia verdadera reconoce un gobierno primero de Cristo como cabeza y se esfuerza por un gobierno bíblico. ¿Dónde catalogaría una iglesia gobernada por pastoras, por ejemplo? ¿Dónde catalogaría una iglesia donde haya un pastor
por ejemplo, adúltero, o como ha pasado aquí en Colombia, ¿no? Testaferro de la guerrilla, sicario, cosas así. Aquí se han visto, ¿no? Entonces este año creo que han sido 3 personas que han sido detenidas, pastores, que son sicarios también, o sea, son bivocacionales. No les alcanza con lo que tiene que completar. Nunca le lleve la contraria a ese pastor. Tenemos conflicto con gente que dice: ¿es válido o no que yo haya sido bautizado por una pastora? Es una pregunta muy difícil, porque por un lado creemos que la ordenanza tiene valor en cuanto a que es mandada por la Escritura y es hecha como un acto de fe, independientemente de quien lo administre, o si no tendríamos que por obligación constatar la vida espiritual de la persona, pero es un caso muy visible de una desobediencia terrible, de que una mujer, para que sea pastora, ha tenido que pasar por muchas cosas para llegar allí. Entonces, ¿es válido o no? Muy complejo. Entonces, pero el punto es, debe haber un gobierno bíblico. Vamos a suponer a unos hermanos presbiterianos, ellos dicen que podemos creer sustentar con la Escritura que nuestro gobierno es bíblico. Es la procura. Y nosotros también decimos lo mismo, aunque resultemos en otro lado, pero está la procura de decir, bueno, organicémonos bíblicamente. Y ustedes saben que hay iglesias que, aunque no son reformadas, tienen una organización bíblica general. Y octavo, la esperanza futura de la segunda venida de Jesucristo. La esperanza futura de la segunda venida de Jesucristo. Hermanos, aunque pueda parecer feo, y aunque el orden en el que vemos los eventos escatológicos tengan una implicación en la manera como vivimos hoy, porque usted va a vivir distinto si cree que el Señor nos va a arrebatar antes de la tribulación o después, que sea, eso va a tener implicaciones, al menos en donde nos encontramos todos los creyentes, que creemos que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez de forma visible y corporal. Si usted no está esperando a Cristo, no tenemos la misma esperanza. Está esperando otra cosa. ¿Me voy a entender? Entonces no podemos unirnos. Hermanos, pienso que esta es una lista realizable. Como usted se puede dar cuenta, no nos responde todo. Cabe más de lo que a veces esperamos, ¿verdad? Pero son elementos al menos que donde podemos constatar que si una iglesia se mantiene en este marco, aun con sus errores, todavía puede ser considerada como una iglesia. Ahora déjeme darle algunas matizaciones. Y con esto termino esta sesión para no interrumpir el próximo punto. ¿Qué es esto no es tan plano, hermanos. Estos 8 puntos yo no los puedo imprimir y fotocopiarlos para todas las iglesias y decir, ¿por qué? Le voy a decir por qué. El hecho que reconozcamos a una iglesia como iglesia de Cristo no necesariamente la hace una iglesia con la que podríamos tener libertad de compartir sin comprometer verdades bíblicas. Yo puedo reconocer una iglesia como iglesia de Cristo y aún negarme a compartir con ella por el costo de las doctrinas bíblicas que todavía están comprometidas. ¿Ya? Yo puedo mirar una iglesia inmadura, pues, sí, yo reconozco que es una iglesia, pero ya que podamos acercarla de una manera quizás imprudente y pensar que podemos juntarnos a todo nivel
sin que la verdad de Dios resulte afectada, eso no se puede hacer. Distinto el caso con quienes compartimos más cercanamente, por ejemplo, la confesionalidad reformada. Yo puedo reconocer que una iglesia, por ejemplo, pentecostal es una iglesia, ¿sí? Es una iglesia de Cristo, aunque tenga impurezas. Consideraría que una iglesia reformada, en la mayoría de casos o en algunos casos, estaría más cerca de pureza doctrinal y estoy más cerca a ellos, aunque dentro de la misma reforma los círculos de cercanía son más amplios o estrechos, es difícil. Con otras iglesias las reconoceríamos como tales si al menos procuran mantenerse en estos distintivos, si al menos hay la procura, que si no la hay sería distinto. Mire, voy a citar un libro, porque es que, y aquí ya que estamos en confianza, a veces algunas iglesias reformadas se nos ha malinterpretado el asunto, y a veces sí no lo han entendido muy bien, entonces está bien. Pero se nos afirma que nosotros no podemos, al reconocer una iglesia como iglesia de Cristo, negarnos a participar, por ejemplo, compartiéndonos el púlpito, participando a todo nivel. Nos dicen que eso no podemos hacerlo porque ya que lo hemos reconocido como iglesia, entonces debemos estar comprometidos a todo nivel con ellos. Y entonces nosotros nos tornamos un tanto escépticos a decir, pero ¿por qué si usted cree tal cosa, comparte el púlpito con esta otra iglesia, con este otro pastor que no cree lo mismo? Es la crítica que hemos hecho muchas veces a que, ¿por qué si tú escribes un libro donde denuncias fuego extraño, luego apareces en el púlpito con quien practica fuego extraño? O sea, y nos dicen a nosotros, es que ustedes son muy herméticos, aislacionistas y ¿me hago entender? Me dice, pero se me hace que aquí algo está mal, y nos dicen que nosotros somos inmaduros, porque la madurez cristiana significa que usted puede unirse a todo nivel reconociéndolo como iglesia hermana. Ahora, vuelvo y le digo, nosotros reconocemos más iglesias de Cristo que las que usted se imagina. Creo que todos nosotros pertenecemos a una iglesia de Cristo antes de ser reformados, ¿no? Sí. Y reconocimos hermanos en otras iglesias, aunque no sean reformados. Les daremos la mano como hermanos. Pero la participación no. Y hay un libro que es muy lindo, aunque me parece que hay algunas conclusiones a las que yo no llegaría. Es un libro que se llama Edificación y Belleza, de James Renihan. Y aunque el libro procura por todos los medios no ser polémico, tienen que meterle la historia. Y la historia es que si usted era bautista, era polémico. ¿Ya? Escucha lo que dice. Aunque los bautistas particulares, así se llamaban los bautistas reformados, llegaron a conclusiones muy diferentes acerca de la naturaleza del bautismo y su relación con la membresía de la iglesia, consideraban aún así que las iglesias independientes y las presbiterianas eran iglesias verdaderas y que formaban parte de la iglesia universal. Eso es verdad. ¿Sí? O sea que ellos tuvieron una lista, al menos mental, donde decían, caben los independientes, caben los presbiterianos. Dice, no fue así con las parroquias de la iglesia de Inglaterra, que los bautistas se negaron a considerar iglesia la iglesia anglicana. Y ni con las congregaciones católico-romanas, si bien podían reconocer que verdaderos cristianos permanecían en aquellas comuniones, incluso en Roma. Ellos hicieron la distinción. Como iglesia, la iglesia anglicana es apóstata, Roma es una iglesia apóstata, aunque reconozcamos que pueden haber creyentes allí. Eso es distinto. Y hasta ahí estamos bien. Ahora escuche. Los polemistas bautistas particulares no pasaron por alto este tema. Varios escritores trataron de responder a la deserción percibida, llamando a todos los santos verdaderos que permanecían en esas comuniones a salir de ellas
y unir fuerzas con la verdadera iglesia. Todavía está bien. O sea que cuando ellos escribían, tenían en mente rescatar al pecador, pero al anglicano y al romanista, para que vengan a ser parte de la verdadera iglesia, y hasta ahí bien. Dice, la Asociación Occidental Bautista Particular determinó que era ilícito para cualquiera de los creyentes bautizados escuchar a una persona en el ejercicio de sus dones predicando como un ministro parroquial o nacional. Ellos llamaron a sus fieles y les dijeron que era ilícito que prestaran sus oídos a ellos, y va más allá. Hacerlo daría apariencia de maldad al conformarse a la adoración de la cual se ordenaba separarse. Podría estimular a los miembros inmaduros a seguir el ejemplo, daría crédito a sus principios erróneos, proveería de apoyo a su noción de una iglesia nacional, ofendería a los demás miembros que ven tal acción como contraria a la Escritura, y sería un consentimiento en los hechos de maldad de que ellos que introducen la palabra de Dios en sus bocas y odian reformarse, aprobando en aquello que Dios los reprueba. ¿Qué quiere decir? Que ellos fueron muy celosos y decían, deben tener una lista, ¿me hago entender? Para decirle a la gente, no escuche ese ministro, porque si usted lo escucha, aunque sea que lo escuche, está brindando una especie de apoyo a su causa, que es la de la que nos queremos separar. Hoy se piensa al revés. Hoy se piensa que usted debe escucharlos como una muestra de madurez. Los bautistas particulares no pensaban eso. O sea, ellos están dañando la adoración a Dios. Si usted lo escucha, usted le puede decir, yo le saco provecho, yo eso sí saco al lado lo que no. Usted lo está apoyando, está brindando su apoyo justamente al sistema del que nos queremos separar. Esto es histórico, hermanos. ¿Cómo cambiamos los bautistas reformados hoy? ¿No? Ahora usted es inmaduro si piensa eso, porque usted puede y debe escuchar a este, aunque este y este piensen totalmente lo contrario. Es decir, este es continuista, pero hay que escucharlo, y este es cessacionista, que son dos pensamientos que no se pueden reconciliar, pero hágalo. Y aunque para este no crea, literalmente no crea en el principio regulador, ¿verdad? Y este sí, pero usted debe aprenderlos a escuchar a ambos, porque eso es madurez. ¿Me hago entender? Sí. Hermano, hace poco pasó algo en nuestra congregación. Estábamos compartiendo con hermanas unos temas con ellas. Y entonces, yo personalmente pues no estoy en desacuerdo que la mujer de hecho debe evangelizar, debe discipular. Pero está mucho como el boom de estas hermanas de ayuda a nuestros corazones. Conferencistas. Sí, conferencistas que si uno escucha sus conferencias realmente sí son bíblicas. Tienen mucha Biblia, una perspectiva sana. Pero nos pasó que una hermana, pues hablando un tema con ellas, una hermana dijo, yo recomendé una enseñanza de una de estas hermanas a una amiga. Y esa amiga dijo, ay, qué chévere, la pastora tal. Obviamente esa conferencista no se reconoce como pastora Formalmente, pero la impresión que deja es que es pastora. Y entonces hablábamos ese día que la mujer está bien que evangelice, discipule en el contexto hasta donde la Biblia se lo permite, ¿no? Pero como todo esto sale de iglesias que son sanas, entonces se tiende a aceptar como que es algo sano y válido, pero está dejando otro mensaje. Exactamente. Entonces, pero también es muy difícil decir, no escuchen esas conferencias. Bueno, es muy bautista particular hacerlo. Para eso somos los pastores, para proveer una guía que los hermanos no ven. Es que ellos no lo ven, pero los pastores los vemos. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que pasa con estas cosas es que a nosotros se nos han metido unos mitos, digo, a todos nosotros, y es que usted puede separar la enseñanza
de la estructura que le enseña. Eso es mentira. Usted está bebiendo de un maestro todo, porque somos maestros, usted bebe todo. Entonces, ¿qué pasa? La mujer está entendiendo dos mensajes. Uno, el rol bíblico, y la estructura que se lo está enseñando la está llevando a otro lado. Así que ella va a interpretar lo que está escuchando verbalmente según la estructura que ve. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aunque un hombre pueda disociar eso, lo que escucha de lo que ve, la mujer que está involucrada en eso no va a ver la diferencia. Y hermano, y debo decirle, este ministerio es tan apreciado aún entre los carismáticos que me genera duda. ¿Por qué? Porque no ven la diferencia. No la ven. Yo sé de algunos pastores reformados que son odiados por los carismáticos. Y veo que algunos son amados por los carismáticos. Y digo, ellos sí lo logran atrapar. Entonces, ¿qué pasa? Que es el asunto que aunque usted no crea, está apoyando un pastorado femenino implícito. Porque es que porque es que Dios estableció a los ancianos para dar la enseñanza de la escritura en las iglesias. Las hermanas son ancianas que enseñan en otro contexto. Pero note aquí en la mente cómo funciona eso. Enseñar a las demás jóvenes un ministerio de mujeres, ¿sí? Porque ellas no aprenden a discernir, pero es donde los pastores debemos actuar. Pero sigamos. Matizaciones, y ya con eso termino. Dependerá de la luz que cada iglesia tenga, pues es distinto un error o falsa doctrina sostenida por ignorancia que otra sostenida con intencionalidad y obstinación. Vamos a suponer que de las 8 cosas que dijimos, hay una iglesia que tiene 5 mal, pero la sostenga por física ignorancia, hermanos, y otros la sostengan por obstinación. Entonces, a mí sería un poco más fácil decir cuál de las dos iglesias podría yo catalogarla como una iglesia de Cristo y cuál empezar a tener cierto discernimiento. Otro asunto, dependerá de la manera como se abracen los errores o pecados. Bueno, la experiencia desde que aquí en Colombia se hablaba de la doctrina de la gracia, que gente lucha, tiene crisis, pelea con uno, pero van sucediendo, ¿sí? Y hay gente, hermano, que combate, sataniza. Yo digo, es distinto. Yo trataría distinto, yo miraría distinto una iglesia que pese a sus errores esté luchando por entender, que una iglesia que se obstine. Eso sí me causaría como prevención. Muchos creyentes estarían dispuestos a creer lo que la palabra de Dios dice si se les explica pacientemente. A veces es solo, venga, estudiamos, venga, le enseño, venga, dedico tiempo, y muchas iglesias cambiarían, como uno quisiera a veces, pero cambiarían si se les explica. Otros, no. Seguramente aún los arminianos en el fondo, la mayoría, no creen que se salvan por ellos mismos, ¿verdad? Pero conocer arminiano no decía, ni siquiera le voy a dar gracias a Dios porque el que me salvé fui yo mismo, ¿no? ¿Verdad? Usted como arminiano daba gracias a Dios por su salvación, o sea que en el fondo usted no creía que le salvaba, pero también su teología le llevaba a creer que alguna participación tenía. Usted tenía una confusión, pero ¿qué ocurrió? Que no pueden articular bien el pensamiento reformado que tienen, es lo que quiero decir, ¿sí? Ellos al final creen que la salvación es de Dios, o si no, ¿por qué orarían al Señor? ¿Y por qué oran por el perdido? Si al final creen que Él tiene la solución, ¿ya que no? Así que es un error de ignorancia que quizás con más paciencia y luz ellos entenderían. Pero, hermanos, hay arminianos que sí creen que cooperaron con la salvación. Pues ya eso va a marcar la diferencia, aunque crean lo mismo. Por ejemplo, aunque no creamos lo mismo de escatología, hermanos, creemos que el Señor vendrá. Otro matiz puede ser la dirección de donde se venga o hacia donde se vaya. Mire, una iglesia puede empezar un camino de reforma
donde viene de tinieblas a la luz. Y sus reformas, aunque sean pálidas, me están diciendo que están yendo de oscuridad a luz. No catalogaría igual una iglesia que viene de la luz a las tinieblas. ¿Ya? Aunque esta, la que viene de la luz a las tinieblas, sea más pura externamente y esta más impura, preferiría yo considerar de mejor manera a la iglesia que viene en reforma y no a la iglesia que va en retroceso. ¿Ya? Porque si él está subiendo un escalón, el de la reforma, la esperanza es que ya subió uno, suba otro y suba otro. Pero el que empieza a abandonar un artículo de fe, ¿qué me garantiza que no abandone 2, 3 o 4? Exacto. Quizás otro matiz pueda ser el asunto de enfatizar una doctrina y convertirla en su eje, olvidando todo el consejo de Dios. Esto es muy fácil de hacer, hay que prestar atención. Hoy, por ejemplo, en la Reforma, al menos en Estados Unidos, hay un asunto que se metió de nuevo y es el Evangelio y la justicia social. Este se ha vuelto un eje en muchas iglesias y lamentablemente todo ya se empezó a mirar por ese filtro. Todo. La adoración, el evangelismo, el pastorado, todo se empezó a mirar por allí. Son iglesias que están en mucho peligro porque están negando todo el consejo de Dios y lo están resumiendo, sintetizando. Eso es muy peligroso. Quizás la última consideración sea que así como puede haber no creyentes en verdaderas iglesias bíblicas, creemos que pueden haber verdaderos creyentes en iglesias no bíblicas. Ahora, yo no quiero referirme al hecho de qué hace Dios o no con ellas. Yo quiero evitar ese lío. Dejemos que Dios sea Dios. Lo que quiero que pensemos es lo que deberíamos nosotros hacer con ellas. ¿Ya? No sé qué Dios haga con una persona, es muy difícil. Bueno, y si es un verdadero creyente y está en una iglesia apóstata, ¿qué hace Dios con ella? No tengo la idea. No sé. Pero le voy a decir que deberíamos hacer nosotros. Deberíamos tener un sentido de cuerpo, de ayudarle, que si reconocemos que él es creyente, deberíamos ayudarlo, hermano. No piense lo que haga Dios. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Y qué pasa si es una iglesia la que vemos así? No le prestaríamos apoyo, al menos tocaríamos la campana para que mirara. Así como evangelizar a aquellos que se creen creyentes en medio de esas iglesias, que son centros de perdición. Así que a veces la discusión es, hermanos, si una persona está allí, ¿qué haría Dios? No sé qué haría Dios, pero ¿qué deberíamos hacer nosotros? Si usted reconoce que esa es una persona donde está gracia de Dios, la gracia de Dios, debería advertirle. Su iglesia es una iglesia apóstata. Bueno, no sé si con esas palabras, pero debería advertirle. Igual nunca dé por sentado que alguien que asiste a una iglesia apóstata es creyente. La gente se puso muy delicada con un predicador que dijo que Latinoamérica debería ser evangelizada nuevamente. Pues lo crucificaron. Y es cierto. Colombia no fue evangelizada bien, ¿no? Porque aquí hay mucha gente creyéndose creyente porque hizo una oración de fe, en su mejor caso. Pero note estas cosas, así que yo sería, estas 8 cosas que vimos no son planas. Tocaría mirar caso a caso y tratar de ser generosos con muchas iglesias, ¿me hago entender? Creo que en el cuerpo de Cristo debemos, sin ser ingenuos, dejar que el amor crea lo mejor. Si a mí se me presenta un creyente, como creyente, yo no soy ingenuo, pero voy a querer creer lo mejor de él hasta que me muestre lo contrario. ¿Ya? Si se es creyente, si se confiesa de Cristo. Y no tener en alto tanta prevención a veces. Vuelvo y le digo, sin ser ingenuo. Porque por ingenuidad las iglesias se desvían. Por eso Dios nos da discernimiento. Si hay una iglesia, hermanos, que pide ayuda, que solicita ayuda, y tenemos cómo ayudarle,
deberíamos hacer al menos pequeños esfuerzos para dar luz a las iglesias, esperando una reforma. ¿Me hago entender? Puede que nunca sean lo que deberían ser, pero si se mueven un poquito de ese lugar sombrío, de estar a un paso de sinagoga de Satanás, si se mueven, sería algo muy bueno. Ahora, ¿qué queremos, hermano? Hermanos, queremos que sean puras. Y para eso también hay gente. Dios levanta gente que vive exhortando a la iglesia para que no se queden tan allá, sino vengan donde hay más luz. De eso también debe haber. Pero esto es algo realizable. Entonces, no sé, vemos iglesias con mucho desorden, pero se predica el evangelio, sí, toma la cena, hay bautismos, hay pastor, por ejemplo. Le digo, yo creo en la venida de Cristo, en la salvación por gracia mediante la fe. ¿Qué más pudiéramos añadir a esa lista? Muy difícil, pero no es plano lo que les quiero decir. ¿Hay hermanos? Pastor, me llamó mucho la atención el punto número 1 de las marcas de una iglesia verdadera, que tú decías, el reconocimiento de la escritura como la palabra de Dios inspirada. Se debe reconocer que la Biblia es la autoridad a diferencia de otra. Ahí te tengo una pregunta, y tú también estás haciendo énfasis en que, por ejemplo, como dice la Confesión de Fe de Londres de 1689, que Dios pues antes habló por sueños, por revelaciones, como dice pues el cuarto artículo de esa primera parte. Entonces ahí te tengo una pregunta, ¿ahí también cabría eso, que hoy en día Dios no habla ni por medio de sueños ni por revelaciones? Ahí en ese punto es reconocimiento de la escritura como la palabra de Dios inspirada. Bueno, yo haría una diferencia. Yo creo que hay hoy día muchos continuistas que creen que las impresiones que reciben del Espíritu son revelaciones, pero aún las comparan con las Escrituras. Ese sensacionista, aunque yo no esté nada de acuerdo con lo que hace, creo que se movió un paso más hacia la pureza. El continuista que da como palabra de Dios la impresión que recibe. ¿Ya? Entonces, sería más generoso con el hombre que es continuista y dice, hermanos, todas las profecías debemos examinarlas a la luz de la palabra. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque tiene la palabra, entonces ¿para qué profecía? Si la va a comparar, entonces ya no haga la tarea larga, vaya a la fuente, ya. Pero no me generaría la misma confianza alguien que realmente piensa que lo que Dios dijo es palabra de Dios. Hermanos, Dios me dice que me regale su salario. Punto. ¿Sí? Diría, uy, eso sí, venga. Yo no lo colocaría al mismo nivel, aunque sean continuistas. Uno sí cree y procura honrar la escritura. El otro no está pensando en eso. En cuanto a, bueno, dice que los rasgos distintivos de una verdadera iglesia, usted decía que son diferentes a los de una iglesia sana o una iglesia saludable. ¿Cómo se podría considerar, digamos, esa diferencia? Porque lo que yo veo así a simple vista es que lo saludable también está implícito en cada uno de estos rasgos. Entonces, ¿cómo? Sí. Yo lo interpreto, hermano, como que usted puede ser una iglesia de Cristo aunque sea deficiente. ¿Sí? Vamos a poner, usted cree en la Trinidad, cree en Cristo y eso es deficiente. Yo creo que una iglesia saludable, parto de que si hay salud es porque hay vida. Entonces, si yo digo rasgos de una iglesia saludable, le estoy dando ya la opción de que es una iglesia. Entonces me imagino que esto, que creo que Mark Dever hizo un buen trabajo en su tiempo, al menos teóricamente, en plantearnos, por ejemplo, que una iglesia saludable es muy específica en cómo presenta el Evangelio. Bueno, puede ser que una iglesia no saludable evangelice deficientemente, pero una iglesia saludable va a evangelizar de mejor manera, que es distinto a una iglesia que no crea que haya que evangelizar. Entonces es como no iglesia, iglesia, y entre las iglesias hay una saludable y una así lo entendería.
pero es muy difícil porque ellos no especifican muy bien. Entonces a veces pienso que están hablando entre la diferencia entre iglesia y no iglesia, y a veces entre iglesia saludable y enferma. Entonces es porque a veces, y a veces creo que es intencional, no quieren ser tan específicos para ser más generales. Si eso es lo que... Hermanos, recreo.